Hoy quiero comenzar con esta propuesta que se llama Regenerando Cuencas, que en realidad es una iniciativa que nace hace varios años, con la intención de intencionar la conversación de hoy, porque se van a dar cuenta que los contenidos que hemos articulado para el evento de hoy tienen que ver con, en algún punto, contribuir a la regeneración de cuencas. Y también les voy a contar sobre este nuevo concepto de regeneración, que es algo relativamente nuevo y que está permeando en varias áreas, porque lo van a comenzar a escuchar en agricultura, como agricultura regenerativa, en ganadería, como ganadería regenerativa, en turismo. Hay muchas áreas que lo están comenzando a usar y es bueno que ustedes sepan también de qué va todo esto. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Cristian Estrada, soy científico de formación, soy ingeniero en biotecnología, soy el director y fundador de Ficagua, en donde me enfoco en innovación, desarrollo e investigación, y además tengo otro pie puesto en actividades gremiales. También soy director en la Red Chilena de Bioinsumos, en donde estamos contribuyendo a políticas públicas y a promover el uso y educar sobre cómo los insumos biológicos aportan en agricultura. Llevo varios años en estos temas del agua, quizás alguno me ha escuchado antes, y por todo esto que he estado haciendo me ha tocado viajar a varios países que me han reconocido de diferentes formas, pero siempre en temas de agua e innovación. Bien, esta pregunta me gusta mucho y quiero partir con esto porque creo que salen cosas interesantes en la conversación, que es otro tema clave de hoy, porque se habrán dado cuenta que en las credenciales les pedimos poner etiquetas, y eso es para facilitar conversaciones en torno a estos temas. Bueno, a mí esta pregunta me gusta mucho hacerla porque hay gente que inició cosas en pandemia que son diferentes. Hay gente que se hizo agricultor, hay gente que se dedicó a su huerta, hay gente que comenzó a leer más. Yo en particular comencé a desarrollar este proyecto de Regenerando Cuencas, que se convirtió en una propuesta de piezas audiovisuales para luego armar una comunidad que tenía como objetivo educar, inspirar y motivar a la acción para la regeneración de cuencas. Postulamos con este equipo a un fondo de ciencia pública. Aquí está el integrante Jonathan, que es nuestro fotógrafo hoy, que se sumó también. Al final nos dijeron que no, porque había un arquitecto como directora de proyecto, había un biotecnólogo que estaba encargado de contenidos, entonces como que el perfil no les calzó y nos dijeron que no. Pero bueno, yo seguí desarrollando todos estos conceptos en la práctica. Y les quiero compartir sobre los contenidos que habían en este programa. Acá íbamos a hablar de desarrollo regenerativo y regeneración de cuencas, que va a ser el tema de hoy. Y teníamos un montón de otros temas más que van a ver hoy, como agricultura sintrópica. Acá tenemos humedales para la depuración, que va a hablar un poco Ecolun. Tenemos por ahí restauración biológica de suelos, que nos va a compartir un poco Héctor Chávez sobre suelo vivo. Y tenemos otras acciones, otras actividades que pueden contribuir de diferentes formas a la regeneración de cuencas. Para entender este concepto de la regeneración hay que desenmarcarnos un poco de solamente la palabra, porque hasta ahora se había usado mucho en medicina. Medicina regenerativa generalmente tenía que ver con tejidos, con recuperación, pero hace algunos años se comenzó a usar en otros espacios. Entonces, cuando miramos el desarrollo, acá hay un gráfico muy lindo que hizo ERES, Proyectos Regenerativos, que está en Chile, para comenzar a comunicar este concepto de forma más simple. Ellos hablan de esta línea horizontal en donde están los tipos de desarrollo, en donde hacia la izquierda vemos el desarrollo degenerativo, que es el que extrae recursos y no los repone, el que además es intensivo en el uso de energía, son sistemas técnicos, son bien mecanicistas, reduccionistas en el sentido de que ven las cosas por partes. Y hacia acá abajo tenemos una línea vertical que va desde entropía o aumento del uso de energía hacia entropía. Y desde acá venimos, hacia acá es nuestra intención ir, y hay muchos que hoy hablan de que lo sostenible es un puente hacia lo regenerativo, entendiendo que como venimos de acá, hay mucho que tenemos que comenzar a recuperar, hay mucha salud que tenemos que devolverle a nuestros entornos para, a futuro, estar ahí, en sostenible. Pero hoy, yo siento que sostenible
no alcanza por todo lo que tenemos que recuperar. Y si miramos la línea vertical, acá en Sintropía ven, aumenta el almacenamiento de energía, y este concepto es interesante porque los únicos seres vivos capaces de almacenar energía per se son los que hacen fotosíntesis. Entonces acá, en sistemas regenerativos, que trabajamos con sistemas vivos, las plantas y los seres vivos son parte fundamental de todo esto. Bueno, acá una comparación muy simple de si miramos los objetivos del modelo actual, se basa en conseguir utilidades. En cambio, un modelo regenerativo se basa en maximizar el bien común. En cuanto a la visión, el modelo actual mira un crecimiento infinito. En cambio, la visión es un crecimiento regenerativo. Acá a la izquierda estamos en la lógica de la competencia. En cambio, acá a la derecha estamos entrando en lógicas de colaboración. Y si miramos algunos indicadores, acá quizás hay más énfasis en financieros y acá en modelos regenerativos en socioambientales contextuales. En un lado tenemos un sistema individual donde se ven las cosas por partes, en cambio en el otro vemos cosas de forma más integrada, de forma más holística y de forma más empática. ¿Es nuevo todo esto? Se preguntarán. Bueno, hace 30 años salió este libro, el año 94, escrito por John Tillman, que recién comienza a abordar estos conceptos aplicados al desarrollo. Y acá, ojalá que se vea bien esto. Bueno, quiero comenzar con esta imagen porque de acá me quiero colgar para explicar parte de los desafíos planetarios que tenemos, porque cuando yo les contaba de los seres vivos y las plantas y la fotosíntesis, que es la base para comenzar a acumular energía, y miramos qué está pasando en la Tierra con la vegetación y qué está pasando en el mar con las algas, este palpitar que ustedes ven, que se pone más verde arriba, después más verde abajo, más verde arriba, más verde abajo, tiene que ver con ciclos de invierno-verano en el mundo, en donde acá todo esto verde es conversión de energía solar más dióxido de carbono, ¿cierto?, más agua, en biomasa, en vida. Esto se relaciona directamente con la curva de Killing, que es esta curva que de repente Greta Thunberg, esta joven europea, se avergonzaba de que los políticos no conocieran, porque la curva de Killing nos va mostrando cómo va aumentando el dióxido de carbono en el medio ambiente, y vemos que no es una curva que se mueve de forma lineal, sino que hay altos y bajos. Y esos altos y bajos tienen que ver con el palpitar del planeta, porque cuando hay fotosíntesis, hay captura de carbono, entonces baja, pero seguimos emitiendo dióxido de carbono y el sistema no es capaz de absorber todo ese carbono, por ende vuelve a subir y así se va el ciclo. Entonces cuando nos detenemos a mirar el dióxido de carbono y a pensar cuánto contribuye el dióxido de carbono realmente en el calentamiento y en estos fenómenos, acá tenemos en rojo el dióxido de carbono, acá tenemos las nubes y acá tenemos el vapor de agua. Entonces comienzan a aparecer otras cosas que no estamos entendiendo bien o que no estaban en vista, que yo les quiero poner acá en la conversación para que ustedes se pongan a pensar desde diferentes perspectivas esto del cambio climático. Y esto, que sea vapor de agua y nubes, es tremendamente relevante porque si miramos el comportamiento de cuánta humedad puede almacenar el aire respecto de la temperatura que existe, el comportamiento es exponencial. Y nuestra mente es muy buena en entender cosas que son lineales, no cosas exponenciales. Entonces, cuando tenemos un aire más caliente que es capaz de absorber más humedad, tenemos un potencial que va exponencialmente cargando el aire con agua a medida que se va calentando el ambiente. Y esto es súper curioso porque el agua absorbe mucha energía. El año pasado, acorde a una publicación en Nature de este año, el año pasado el océano absorbió 15 zetajoules de energía extra respecto al año pasado. Estas son cantidades gigantescas de energía, son cifras que nos cuesta dimensionar y entender. Así que hice una comparación con el intento de que sea comprensible, pero creo que sigue siendo incomprensible, aún así se los voy a mostrar igual, porque los 15 zetajoules, si consideramos que la bomba atómica de Hiroshima era de 9 gigajoules, son 1 billón
de bombas atómicas de Hiroshima en energía que absorbió el océano adicionalmente respecto del año pasado, el año 2023. Acá hay mucha energía acumulada en el agua. Entonces siguen siendo cifras medias absurdas, difíciles de comprender porque son cifras demasiado grandes. Acá cuando hablamos de Z, Joule, hablamos de 1 elevado a la 21, y cuando hablamos de giga, hablamos de 1 elevado a 9. Entonces hay 12 ceros de diferencia. Cantidades gigantescas que nos cuesta comprender. Si les gustan los números, hay mucha información en inglés, así que tengan cuidado con esto. 1 billion en inglés son 1.000 millones. En español, 1 billón tiene esa cantidad de ceros. Acá hay 9 ceros, acá hay 12 ceros. Ojo cuando se pongan a traducir información del inglés, porque esto impacta directamente en las cifras. Bueno, ¿y en qué repercute que tengamos esa capacidad de acumulación de agua tan brutal en el aire? En que tengamos eventos extremos, como lo que vimos en Pakistán en el 2022, que es la fracción verde que está ahí, una superficie parecida a Chile, que tiene cerca de un 5% más de población, y acá vemos la pluviometría de Chile en la zona centro y la pluviometría de Pakistán. En Pakistán, con 150, vimos estos eventos que tienen que ver con concentraciones, con masas de aire que traen mucha agua y generan estos cambios que son dramáticos. Entonces, si volvemos a esto y pensamos en cómo nos afecta todo lo que está pasando a nivel planetario, todo este carbono, hay una parte que podemos influenciar, que está en la Tierra principalmente, para ir manejando esos excesos. Y eso también tiene que ver con el agua, porque el carbono no se va a ir a un ser vivo sin agua, porque sin agua no hay vida. Y si vamos a las cifras de agua, bueno, hay este gráfico que me parece maravilloso para dimensionar la cantidad de agua que tenemos en el planeta. Esa burbuja grande es todo el agua del planeta. Después tenemos esa burbujita un poquito más chica, que es todo el agua dulce. Y después esa que es más chiquitita, que casi ni se ve, que es una representación del agua superficial. Fracciones muy pequeñas que tienen muy alto impacto. Y si lo llamamos algo más tangible, podríamos pensar que el agua dulce superficial en relación al agua del mundo es como si tuviéramos una botella de 1 litro y una gota de todo eso es esa cantidad de agua. Así que cuando pensamos en comenzar a regenerar, para mí es clave pensar y considerar en qué punto estamos comenzando. Y estamos comenzando en Chile en particular en una condición en donde hemos perdido muchísima biomasa de bosques en los últimos 35 años. Hemos perdido más de 1,6 millones de hectáreas. Esto era hasta el 2021. Ustedes se imaginarán que con los incendios de Santa Juana y los incendios del sur, esta cifra es bastante mayor. Tenemos un suelo que está en una condición crítica, y ahí Héctor seguramente les va a comentar más a continuación sobre el potencial y la importancia de fijarnos en la calidad y la salud del suelo. Tenemos una tendencia de pozos que va a la baja. Esto fue el año 2021 también, 72% de los pozos a nivel país estaban descendiendo. Y en la costa, los humedales también están en riesgo, porque cuando hay menos agua que llega a los humedales, efectivamente hay un riesgo de pérdida de humedales. Y hace poco la Pontificia Universidad Católica publicó sobre este número de humedales que están en riesgo de desaparecer por esto. Entonces, cuando pensamos en recuperar nuestro entorno y regenerar nuestras cuencas, es base comprender desde qué punto estamos comenzando. Acá cuenca, para los que no estén metidos en este mundo de conceptos, cuenca hidrográfica es básicamente un territorio en donde el agua que cae se mueve a un punto común. Y en Chile tenemos 101 cuencas definidas o identificadas por DGA, que se dividen en territorios más pequeños acorde a cómo fluye el agua, y esta es la forma que tiene la DGA hoy de dividir las cuencas. Y después tenemos los acuíferos, que es lo que está pasando abajo generalmente de las cuencas, que son nuestras reservas de agua subterránea. Pueden estar libres o pueden estar encerradas.
Entonces, cuando pensamos en cuencas y acuíferos, no son lo mismo, pero se relacionan, porque la cuenca tiene que ver con cómo fluye el agua y el acuífero tiene que ver con cómo se almacena el agua. Cuando pensamos en salud de cuencas, la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos hizo un esfuerzo por conceptualizar esto en indicadores. Acá tenemos 6 que me parecen súper relevantes de entender, porque aquí hay cosas que podemos influenciar y otras cosas que no podemos influenciar. Condición de paisaje, hábitats acuáticos, hidrología, geomorfología, calidad del agua y condición biológica. Cuando hablamos de condición de paisaje, tiene que ver con la vegetación y claramente la podemos influenciar porque si nos ponemos a plantar más, estamos afectando la vegetación. Cuando pensamos en la geomorfología, también la podemos modificar en algún grado, que es lo que ya hace la minería, pero también la agricultura, cuando cultivamos en terrazas, por ejemplo. Los hábitats acuáticos son los espacios para la vida acuática, que también podemos influenciar. La calidad del agua la podemos también influenciar. La hidrología es algo que no podemos influenciar mucho, que es los patrones de agua que caen sobre el territorio. Y la condición biológica tampoco la podemos influenciar mucho porque no se pueden forzar cosas, pero sí cuando le damos las condiciones a la vida para prosperar, este es un indicador que se vuelve clave para medirla. Porque si se habrán dado cuenta, en aguas muy puras hay cierto tipo de animales, cierto tipo de insectos que llega a vivir porque puede vivir en esas condiciones y son bioindicadores. En cambio, en aguas de mala calidad no hay tanta vida. Así que, para tener una mirada práctica, la propuesta que les quiero compartir tiene que ver con estos 2 principios hidrológicos. Una es mejorar la infiltración en las cuencas y la segunda es aumentar la permanencia del agua en las cuencas. Mejorar la infiltración, bueno, acá tengo un pequeño esquema que saqué de una de las tantas lecturas que hice estudiando esto. Como se podrán fijar ahí, la fuente es Eugenio C. León, que está sentado acá adelante, que nos va a compartir más adelante su presentación. Esto lo puse porque tiene relación directa con entender cómo afecta la tasa de infiltración la recarga de los acuíferos. Aquí estamos viendo que una lluvia anual de 230 milímetros en la cuenca de Petorca y en la cuenca de La Ligua, si es que un 13% se infiltra, genera un cierto nivel de recarga. Por ende, si es que aumentamos la tasa de infiltración, automáticamente estamos aumentando el potencial de recarga de esos acuíferos. Así que mejorar la infiltración tiene que ver con, por un lado, más vegetación y tiene que ver con cómo influenciamos el diseño del paisaje para que el agua que cae pueda tener más tiempo de infiltrar y recargar los acuíferos. Acá hay estudios súper interesantes que se han hecho sobre cómo afecta esto a nivel de cuenca. Hay un estudio que se hizo por allá por el sur, en donde se determinó que si un 10% del territorio está forestado con bosque nativo o hay presencia de bosque nativo, se recupera el 14% del caudal promedio anual. Entonces, en general, la tendencia es que los bosques contribuyen a mantener nuestras fuentes de agua sanas. Y a nivel de paisaje hay muchas cosas que se pueden hacer. Acá no voy a entrar mucho porque viene Felipe que nos va a contar también sobre agricultura sintrópica que se mezcla con eso. Y esto tiene que ver también con la calidad del suelo, porque si es que el suelo es incapaz de infiltrar toda esa agua, podemos perder mucha cantidad de suelo. El segundo principio es aumentar la permanencia del agua en las cuencas. Esto es darle más tiempo para que se mantenga con el potencial de generar vida, y esto se puede generar, por un lado, reduciendo las extracciones, y por otro lado, desviando los cursos de agua superficial cuando podamos para hacer recargas de acuífero. Entonces acá podemos alterarla con mayor eficiencia hídrica, por ejemplo, porque eso podría generar menos extracción. También podríamos pensar en reutilizar el agua extraída, que es otro concepto que nos van a conversar en EcoElun. Y cuando pensamos en infiltración artificial, bueno, hay varios mecanismos, piscinas de infiltración, pozos de infiltración, y acá hay un tremendo potencial porque si tenemos excedentes en invierno, podemos usarlos para hacer recargas de acuífero.
Esto ya se estudió en la cuenca de la Aconcagua. Lo que están viendo acá son zonas con mayor conductividad hidráulica, donde se han identificado zonas con mayor potencial de infiltración. La cuenca de la Aconcagua en general está súper estudiada, hay mucha información. Y acá está el potencial más grande, desde mi perspectiva, de recargar acuíferos, porque en Chile existen más de 150.000 kilómetros de canales de riego. Y mucho de eso no está revestido, entonces se puede usar como fuente de infiltración. Y acá, el año 2019, DGA nos hizo un guiño, porque DGA indicó en una circular que había un procedimiento que se podían saltar si es que la intención era usar fuentes de acumulación o zonas que no estuvieran revestidas para recargar acuíferos. Así que si es que están en una junta de vigilancia o en una asociación de canalistas, les sugiero mucho ver la circular número 1 del 2019 de la DGA. Así que para cerrar, esto sigue en desarrollo porque estamos colaborando con organizaciones como Fundación Somos Agua, como Cíclica Cooperativa, para entender cómo llevar esto en la práctica, que es algo que hemos estado haciendo en pilotos. Podemos hablar de que hay 4 R's importantes para regenerar cuencas. Una, y es la más importante, rearticular el tejido social, que comienza por trabajar en conocerse y trabajar las emociones, porque una persona que siente que el futuro es negro y que es oscuro, difícilmente se va a involucrar en actividades para recuperar su entorno. Pero en cambio, si afectamos las emociones para hacerles pensar que hay un futuro, que hay cosas que pueden hacer que son significativas, y las emociones negativas se comienzan a transformar en positivas, esas personas se comienzan a involucrar. Y hay muchos jóvenes que están hoy con ecoansiedad, que era lo que vimos en las escuelas en Catemu y en San Felipe. La segunda R es de revegetar, llevar más vegetación a las cuencas, recuperar la calidad de suelo porque ahí está el potencial para generar vida y sin duda que afecta a las plantas, y recargar tanta agua en los acuíferos como podamos para recuperar sus niveles. Cuando pensamos en principios para la acción, bueno, tenemos que evaluar el contexto, conocer las herramientas, saber co-crear y colaborar, que diría que es el desafío más grande cuando comenzamos a interactuar con más personas, y saber interpretar los indicadores que son contextuales. Tenemos 101 cuencas, 101 realidades muy diferentes. Así que de todos los indicadores de salud, hay 4 que podemos influenciar muy claramente: la geomorfología, la condición del paisaje, hábitats acuáticos, calidad del agua, para contribuir a generar cambios positivos en la hidrología y en la condición biológica. Volviendo acá, hay un tema que les recomiendo mucho revisar, que es súper interesante, que está pasando acá en la parte alta, que nosotros pusimos acá con conservación de glaciares y nieve. Hay una experiencia en la cuenca del Maipo con un glaciar artificial. Un glaciar artificial es usar el agua que se descongela naturalmente y volverla a congelar para formar pirámides que permiten que el agua se quede congelada por más tiempo, y eso le da a comunidades altoandinas más meses en el año con agua. Y también cosas interesantes como turismo regenerativo, que están planteando una interacción diferente con las comunidades.